La banda cambiaria. Información sin reservas. Seguimos aquí en la banda cambiaria, Álvaro, y en esta semana, con la conmemoración del 8M, ha habido mucha información vinculada a todo lo que tiene que ver con las brechas de género desde el punto de vista del mercado laboral, de ingresos y distintos aspectos del acceso de las mujeres y la diferencia en el acceso a, por ejemplo, puestos de mayor jerarquía y demás. Uno es el caso del informe que elaboró el CEPA sobre justamente un análisis en clave de género, todo lo que es por ahí el proceso de recuperación que tuvo la economía, la producción y el empleo, y cómo esto impactó también en la recuperación sobre las principales brechas de género que existen en la Argentina. Vamos a analizar un poquito los detalles, minuciosamente el informe, y para eso estamos en comunicación con Eugenia Rodríguez, que es integrante del Centro de Economía Política Argentina de CEPA, a quien saludamos. Eugenia, buenas tardes. Álvaro Torriglia y Sandra Sicaré te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Sandra, Álvaro, un gusto. Bueno, gracias por atendernos. Decía que, ha habido mucha información. CEPA viene trabajando hace bastante sobre los análisis de la brecha de género, fundamentalmente desde el punto de vista del mercado laboral, de ingresos y demás, y consultarte un poquito cuáles fueron los últimos resultados que les dio y con qué arranca este informe del 8M. Bueno, un poco los resultados lo que nos muestran es que sin duda la recuperación económica post pandemia, es decir, luego del cierre de actividades, todo lo que implicó volver a recuperar sobre todo la actividad económica, la actividad productiva, tuvo impacto en lo que solemos medir, ¿no?, como los indicadores más clásicos del mercado laboral, ¿no?, la tasa de actividad, de empleo, de desocupación. La realidad es que ese impacto fue diferencial en el caso de mujeres y varones, es decir, un impacto diferencial por género que, por un lado, nos habla de buenas tasas, de hecho, de hasta tasas históricas y sumamente positivas en el marco de, por ejemplo, las mujeres hoy están en una tasa de actividad, digo hoy, pero sería más correcto para el 2022, sí, una tasa de actividad del 51,1%, la más alta desde 2016. Pero a su vez, y siempre hay un pero, que es en la comparación, y por eso también, ¿no?, ¿a dónde está ese impacto diferencial? Bueno, todavía tienen una brecha de 19 puntos en relación a la tasa de actividad que tienen los varones. Y ahí vemos que la recuperación les permitió volver mucho más rápido al mercado laboral, por ejemplo, aquellos que habían perdido trabajo o aquellos que a lo mejor habían sido afectados por suspensión horaria, recuperar más rápido, si se quiere, las condiciones laborales, a diferencia de las mujeres que además ya no cargan con desigualdades mucho más estructurales al momento de acceder a un trabajo. Entonces, por eso decimos, hay una recuperación, pero se mantienen las asimetrías y sobre todo se mantienen en ingresos. En los ingresos me parece también uno de los puntos clave porque justamente da cuenta de una mayor presencia de las mujeres en los trabajos informales o del menor tiempo que a veces se dedica a las tareas que son remuneradas, al trabajo fuera del hogar, porque justamente dedicamos mucho más a las tareas domésticas, las tareas de cuidado que hoy no son valorizadas, que hoy no son remuneradas, y eso quita tiempo, como para que se entienda, de poder acceder, por ejemplo, a otro tipo de trabajos. Entonces, ahí, digamos, es un paneo, me parece quizás general, de un poco lo que encontramos en este sentido. Eso último que mencionabas, ¿no?, la menor disponibilidad para estar para insertarse en el mercado laboral de las mujeres por justamente el tiempo que se dedica al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. ¿Sigue persistiendo? Digo, ha habido el año pasado, por ejemplo, la encuesta del uso del tiempo que hizo el INDEC, donde marcaba y sistematizaba estos datos, ¿no? De alguna manera eso sigue persistiendo, sigue siendo como una especie de no solo de brecha, sino de imposibilidad de acceso o mayor cantidad de acceso al mercado laboral, esta mayor presencia de mujeres en el trabajo doméstico no remunerado. Sí, sin dudas. Creo que es una de las, digamos, de los aspectos de las variables donde menos cambios se observan, o por lo menos más significativos, más concretos, que hagan mover, por ejemplo, los números que analizamos, ¿no?, año tras año. ¿Por qué? Porque las mujeres siguen hoy, por ejemplo, dedicando por día más de 6 horas diarias a estas tareas, y los hombres 3 horas, un poquito más, pero digamos, siempre esa doble jornada laboral persiste en el tiempo,
Se profundiza además si vemos qué pasa con los hogares donde hay personas a cargo, pueden ser niños, niñas o adultos mayores, es decir, la carga que recae sobre las mujeres es aún mayor, y también se profundiza, y esto es algo interesante para agregar, en aquellos hogares con necesidades básicas insatisfechas, que a veces no hay que tener en cuenta que las desigualdades también siempre están cruzadas, ¿no?, por las desigualdades de clase, y justamente las mujeres que no tienen los recursos además para quizás, por ejemplo, poder llevar a sus niños y niñas a algún centro de las infancias, algún centro de cuidado, que no pueden acceder por el lugar en el que se encuentran a alguna oferta pública, ¿no?, como por ejemplo los espacios de cuidado, un jardín infantil. Eso hace que, de hecho, estén mucho más, si se quiere, atravesadas por esta carga horaria no remunerada de tener que, sostener las tareas de cuidado. Cuando hablamos de tareas de cuidado no hablamos de la limpieza, hablamos, una compañera planteaba el otro día, no sería limpiar el baño también, porque a veces, como, viste, sí. Entonces, hacer las tareas con los hijos, cocinar, hacer las tareas, alguien tiene que preparar en la previa, claro, de la escuela, llevarlos, buscarlos, todo lo que implica, y de hecho también quienes, digamos, todos los días se levantan para ir a trabajar, todo lo que implica, digamos, poder hacerlo, alimentarse, ¿no? Y bueno, todo ese conjunto de tareas que quizás están bastante naturalizadas, porque bueno, hacen al día a día y a la subsistencia cotidiana. Lo cierto es que recaen sobre los hombros principalmente de las mujeres. Es muy difícil de modificar porque creo que también no hay una cuestión muy cultural y muy arraigada de una feminización de todas las tareas de cuidado que bueno, lleva mucho más tiempo. Uh-huh. Esta semana, cuando el ministro de Economía presentó el índice de crianza, hablaba de también la gran cantidad, con los datos del INDEC, de hogares monomarentales, digamos. ¿Eso también contribuye a ampliar esta brecha de género en cuanto a ingresos? Sí, bueno, clave, ¿no? Justamente también la cantidad de mujeres que se hacen cargo solas de sus hogares y que justamente enfrentan más dificultades para esto que hablábamos de poder, derivar el cuidado de sus hijos o hijas o de las personas que estén en el hogar en otros espacios externos o de contratar a otra persona para que se ocupe de esas tareas. Digamos, se agudiza aún más cuando son necesidades básicas insatisfechas, cuando es la mujer jefa de hogar sola y que además esto que traen, ¿no?, del índice de crianza, que es medir qué pasa con el incumplimiento de las cuotas alimentarias, que es otro factor que agudiza la problemática, porque además justamente las mujeres tienen menos tiempo para, digamos, trabajo fuera del hogar porque lo destinan a las tareas de cuidado. Pero a su vez el incumplimiento de las cuotas alimentarias, de los ingresos que le corresponderían por sus hijos e hijas, hace que también se endeuden más, que es otro factor que me parece interesante que un poco viene a plantear este anuncio del índice de crianza, ¿no? El endeudamiento para la subsistencia cotidiana, para comprar alimentos, medicamentos, y el trabajo en el hogar no remunerado y por fuera del hogar, con ingresos que a su vez también son bastante precarios, para después pagar esas deudas que se contrajeron. Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escuchá los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria. Hay una parte del informe que tiene Eugenia que es interesante por el abordaje también que tiene, y ustedes vienen trabajando desde CEPA también siempre estas cuestiones, en este caso con la brecha impositiva, ¿no? Esto de al tener menores ingresos también tienen menor patrimonio las mujeres, ¿no? Entonces, por lo tanto, a la hora de medir quiénes pagan los impuestos o qué determinados impuestos se pagan, también allí hay una brecha. ¿Cómo vieron esto? ¿Qué resultados les dio? Sí, exacto. Estas desigualdades que conversamos en el mundo del trabajo tienen implicancias en los ingresos y por tanto también tienen vinculación directa con lo que se suele llamar, brecha patrimonial, brecha impositiva, que es, hay una feminización de la pobreza, decimos, y una masculinización de la riqueza, ¿no? Quienes tienen mayor patrimonio y, por ejemplo, se encuentran, digamos, grabados o tienen que cumplir con la responsabilidad como contribuyentes de pagar, por ejemplo, el impuesto a los bienes personales y hasta el impuesto a las ganancias, ¿no?, para las categorías que correspondan. En el caso de los altos ingresos,
son en su mayoría también varones. Bueno, ahí hay un correlato directo entre el tipo de trabajo, las condiciones, cuánto se cobra en el caso de las mujeres, en qué sectores nos podemos insertar, ¿no? Porque generalmente también eso hace que, por ejemplo, los sectores que tienen mayores remuneraciones, mayores salarios promedio, estén mucho más masculinizados, es decir, un correlato que, como bien decís, se traslada en definitiva a lo impositivo, y ahí hay también algo que se sostiene en el tiempo, o que por lo menos, por ejemplo, desde el 2009 al 2020, que es el periodo que analizamos, y que es un porcentaje en general de 70 a 30%, donde la participación de los varones es ese 70% en el pago de los impuestos, en el porcentaje de contribuyentes que pagan impuestos, por ejemplo, a los bienes personales, digamos, lo que grava la riqueza, el stock patrimonial, y a las ganancias, frente a un 30% de las mujeres, que, como decía, desde el 2009 a la fecha se mantiene casi sin grandes modificaciones. Nos habla también, ¿no?, de, que no estamos entre las primeras tampoco que mayor riqueza tenemos, que mayor patrimonio podemos acumular, y de hecho, al interior si vemos qué pasa al interior de este porcentaje, a su vez el valor de los patrimonios, por ejemplo, el valor de los bienes, también es menor en las mujeres, es decir, también en términos absolutos sería. En términos absolutos, exacto, tienen mucho más valor los bienes de los varones que de las mujeres, y en un porcentaje similar en general de 70 a 30, 72, 28%, pero quiere decir, hasta también se mantiene en el valor del patrimonio, no solo, de hecho, en la cantidad de contribuyentes que están o no grabados por estos impuestos. Es una discusión interesante porque, bueno, creo que es parte también del análisis justamente de qué pasa cuando hablamos del mercado de trabajo y su correlato, bueno, en el caso de las brechas impositivas, su correlato en la seguridad social. Quiero decir, las mujeres también son en su mayoría las que acceden a una jubilación vía moratoria por las dificultades que tuvieron en la vida activa para poder hacer aportes. También se ve esta desigualdad en las deudas, ¿no? Sí, el endeudamiento es otra cosa de aspecto me parece muy interesante a analizar, ¿no? ¿Qué pasó? Sobre todo con fuerte incidencia desde el 2018, 2019, donde hay un mayor endeudamiento de las mujeres, muchas de los sectores populares, para poder, esto que hablábamos, ¿no?, de la subsistencia cotidiana, ¿no?, de poder, el famoso llegar a fin de mes, de poder comprar alimentos, comprar los medicamentos. Hay un mayor endeudamiento y de hecho se ve en esto, ¿no? Se presentaban el otro día por parte del Ministerio de Economía algunos testimonios bastante contundentes de que decían cobro y ya sé que la mayor porcentaje va al pago de esa deuda que, bueno, en algún momento se tomó para poder vivir, para poder responder a las necesidades de sus hijos e hijas. Es otro factor que me parece bastante clave. Bueno, de hecho, también porque en el 2018-2019 fue el propio Estado el que de alguna manera incentivó eso, ¿no?, a partir de los programas sociales que estaban vigentes. Bueno, en ese caso también, al menos desde la provincia de Buenos Aires, desde de la Secretaría de Género, o no sé si tiene rango ministerial, están trabajando mucho en ese programa Desendeudadas, ¿no? Esta idea de aquellas mujeres que tienen que endeudarse para la reproducción de la vida de alguna manera, o para poder llevar adelante su hogar, que en su mayoría son mujeres, lograr que se les modifique las condiciones de acceso a ese financiamiento, que en general es usurario, es con sectores informales y demás, ¿no? Hay programas, y con esto te llevo a las políticas un poco para ir cerrando las brechas estas que mencionábamos, que ustedes también las citan en el informe. Sí, bueno, ahí aparece, ¿no?, la necesidad de las políticas públicas para empezar a cerrar estas brechas, para hacer frente a estas desigualdades, y un poco lo que hacemos justamente es eso, relevar a nivel nacional y en los distintos niveles subnacionales qué estuvo pasando, qué políticas se implementaron en estos últimos 3 años. Una tiene que ver con esto de jerarquizar las áreas de género a partir de, digamos, transformarlas en ministerios y por lo tanto también darles otro presupuesto, pero también, ¿no?, transversalizar lo que pueda ser un ministerio específico a los distintos ministerios, las distintas áreas de gobierno. Nosotros analizamos puntualmente la herramienta del presupuesto con perspectiva de género, que justamente es eso, ¿no?, incorporar al presupuesto como herramienta fundamental para justamente la administración del Estado,
la mirada de género, pero no solo en aquello más específico, como por ejemplo en todo, la claro. de la violencia de género, lo que quizás podemos más asociar, sino en todo, por ejemplo, en beneficios, cuando se otorgan beneficios fiscales para la incorporación de trabajadoras, o lo que tiene que ver con el cupo laboral travesti trans en algunos ámbitos públicos y privados, todo lo que tiene que ver con definir la política de recursos y de gastos, que tenga un sentido de tener presente justamente que la estrategia del accionar sea poder romper, poder desarticular estas desigualdades que, como hablábamos, no son históricas, no ocurren de un día para el otro, pero que sí, sin la política pública es muy difícil que cambie algo. Uh-huh. Eugenia, la verdad, un gustazo hablar con vos. Gracias por contarnos un poco los detalles de este informe, que por supuesto se pueden encontrar también en la página del CEPA y se puede detallar un poco el que quiera tener más detalle específico sobre estos números que estuvimos hablando. Gracias por tu tiempo y por tanta claridad. Muchísimas gracias a ustedes, un placer como siempre. Hasta luego. Así pasaba Eugenia Rodríguez, que es integrante del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, un centro de estudio que consultamos muchísimo, que nos acerca mucha información económica, y en este caso, con motivo del 8M, el Día Internacional de las Mujeres, analizar las brechas. Muy interesante, esto se viene haciendo bastante, esto de no solamente sacar la foto, Álvaro, sino aportar la solución. Y en este caso, en el informe se muestran, hay un detalle de 50 políticas que se llevaron adelante para cerrar esta brecha, entre las que hace punta de lanza el presupuesto con perspectiva de género, el llamado PPG, que consiste en no solamente darle presupuesto específico a un determinado segmento, una determinada área del Estado, como es la Secretaría o el Ministerio de las Mujeres, sino que eso esté transversalizado al resto de los ministerios y se hagan políticas con perspectiva de género en infraestructura, en educación, en distintas áreas de la economía argentina. La Banda Cambiaria. La Banda Cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La Banda Cambiaria.